Hola mis amigos, bienvenidos a la clase número 002 de Introducción a la Historia de la Kabbalah y el Misticismo. En esta oportunidad vamos a tratar la continuación que vimos en la 001, donde estamos viendo la diferencia entre la religión y el misticismo. Queremos dejar una aclaración que en ningún momento estamos haciendo esto para que ustedes piensen que estamos en contra de la religión. Nosotros estamos en contra de los procedimientos que tienen que ver con dictaduras espiritual. Significa que cuando hay un exceso de confianza en los líderes que les da el derecho a someter a las personas, haciéndoles eh, inclinarse prácticamente a una pleitesía y, como se dice, amantes del reconocimiento, amantes de la búsqueda del poder, eso sí estamos en contra. No hay no hay ningún engaño en decir que alguien está en desacuerdo con ese tipo de prácticas que se llevan en la religión. ¿Ya? Lo que nosotros nos conlleva a pensar es cuál es la diferencia con respecto a la espiritualidad. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el misticismo? Como estamos en los preliminares, estamos viendo prácticamente una especie de calientamotores, ¿sí? O precalentamiento, donde nosotros vamos a ubicarnos en poder comprender la historia de la Kabbalah, cómo se desarrolló, y el misticismo obviamente. Entonces estábamos viendo la gran diferencia entre la religión, que tiene que ver con un asunto histórico, está arraigado, ¿cierto? Con normas, dogmas, estatutos y una serie de reglamentos que puede tener un sistema religioso. No estamos diciendo que estamos en contra de la ley del creador, porque ese es otro tema. Estamos viendo la diferencia en cómo la gente ve la religión y la espiritualidad, que en algún momento ambas podían convivir. Llegó un periodo que éstas se dividieron, obviamente porque el místico o la mística no busca el poder, no busca el reconocimiento. De hecho, el misticismo no busca el que sea reconocido a alguien, porque le da igual, le da lo mismo. El místico sabe y entiende que todo lo que funciona en este mundo, en este universo, lo dirige la divinidad, y no hay un apego o no hay un ego a que alguien tenga que admirarte, aunque alguien te pueda decir muchas cosas lindas, pero como dicen los sabios, los místicos, la ecuanimidad te va a hacer a ti, si alguien te felicita, si alguien no te felicita, tú sigues siendo feliz igual. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a la historia, a la introducción, por ejemplo, de la historia de la Kabbalah, esta sabiduría milenaria que estamos en los preparativos antes de irnos de lleno, vimos en la clase 001 que la religión tiene un estilo, tiene una forma. Ellos dicen buscar a Dios o creer en Dios bajo su norma, bajo su reglamento. Toman a la Biblia, ¿cierto?, como un ancla, y desde allí empiezan ellos a poder interpretar como quieren interpretar. La mística también toma las escrituras como un ancla, pero la gran diferencia, y eso es lo que vamos a ver en esta clase, es que intenta siempre ir más allá y buscar más allá el sentido profundo de lo que el creador dejó establecido en su Santa Escritura. Entonces, la gran diferencia entre estas dos fuentes, una, que la religión se basa mucho en su historia, cronológica, por cierto, pero la mística, a pesar que también navega en esas aguas, va más allá de, de a ver, va más allá en poder sumergirse en la historia de la escritura.
¿En qué sentido? Un religioso puede leer el pasaje de los hijos de Israel cruzando el mar y lo encuentra bonito, lo encuentra milagroso, lo encuentra hasta espectacular y se queda en un conocimiento histórico. Viene el místico y la mística a profundizar que el cruzar en seco por el mar rojo al abrirse las aguas es un continuo de vida. Un continuo significa que siempre uno está viviendo ese periodo o ese proceso que pasó hace mucho tiempo atrás, pasó hace milenios atrás, cientos de siglos, ¿cierto? Podríamos decir siglos atrás, y el místico lo vive constantemente dentro de sí. Cuando encuentra una dificultad, él se acuerda que hay una forma que el creador abre los mares. Entonces el místico va más allá de la historia, va más allá de la religión. Intenta por todos los medios vivir, enfocarse en lo que la escritura es, que es un escrito vivo, no un escrito histórico. Entonces, en esta oportunidad quiero continuar diciendo diferencias de religión y mística. Eso es lo que estábamos viendo, ¿cierto? En la clase anterior. Lo contrario al misticismo, que presenta una nueva interpretación a una profundización más detallada al conjunto de reglamentos o leyes, llegando a comprender que existen leyes cósmicas arraigadas en el todo. Cuando decimos todo, me refiero al creador y todo su sistema. ¿Ya? Nunca un místico va a decir que las escrituras del creador, las escrituras de Dios, por así decirlo, ya están pasadas de moda o están obsoletas. Jamás. Al contrario, el místico busca el sentido. ¿Por qué los mandamientos dice así? ¿Qué quiere decir? Busca llegar a la intención misma del creador. Cuando esto es algo imposible de llegar a conocer totalmente la mente del creador, el místico sabe eso, pero aún así intenta conectarse para recibir una revelación, para ser guiado. Tiene las escrituras y tiene la guía. La religión, en cambio, tiene la instrucción y tiene la guía de sus líderes. Si sus líderes le dicen que así se interpreta la Biblia, así se interpreta la Biblia. La mística viene y dice, no solamente se interpreta así, se interpreta de otra manera, se interpreta de esta forma. Hay nuevos conocimientos, nunca va a pasar a llevar los que ya hay, pero nunca se encuadra a un puro sistema. Entonces, si tú, por ejemplo, estás viviendo una situación así, más o menos, que tú lees la Biblia y obviamente que cuando la lees te viene automáticamente la religión, es una cuestión automática e instantánea. Cuando tú ves una Biblia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? La iglesia católica, mormones, testigos de Jehová, evangélicos. Lo primero que se viene cuando uno lee la Biblia, cuando uno la toma, lo primero es la forma de quienes interpretaron ese libro. Y en estos momentos uno puede pensar y decir que hay elementos estereotipados, porque por lo general antes alguien que tenía cierto el pelo largo, la falda larga, el terno, la corbata, el zapato lustrado, era símbolo de ser cristiano, ¿sí? Y eso es un estereotipo. Un estereotipo quiere decir un molde. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la antigüedad, no existía el terno ni el zapato como lo conocemos. Prácticamente veríamos gente que toda tiene turbante y ropas así del Medio Oriente, porque así se inició. Entonces, cuando nosotros vemos esta diferencia en que el místico o la mística a través de la historia siempre se ha encontrado con este factor de búsqueda interna, de búsqueda espiritual. Por lo general el místico siempre está como apartado, siempre está como buscando la respuesta, buscando más respuesta,
No de una persona insatisfecha, no, sino que tiene una respuesta y a veces quiere buscar más respuestas, no porque esté insatisfecho, es porque le nace de poder hacerlo. Una constante comunicación. Porque yo puedo decir, ya, yo sé que yo amo a mi esposa me ama a mí, pero si yo no se lo digo, claro, la gente podría pensar, pero si ellos están casados, ellos se aman, pero internamente yo tengo que seguir generando el vínculo. Mi esposa tiene que sentir que yo la amo y ella me va a hacer sentir que ella me ama. Por lo tanto, la relación que tiene el místico, por ejemplo, o la mística, a diferencia de la religión, es que constantemente tiene al creador y a la fuente divina con esa necesidad, ese apego, esa búsqueda, esa relación constante. La religión, por un lado, se conforma con servir, participar en las reuniones, participar en el círculo social, y si alguien no está en ese círculo social, entonces es desechado, es apartado, mirado en menos, bicho raro. Entonces ocurre que la mística, por otro lado, dice, bueno, si el sistema no me quiere con él, no importa, porque yo y el creador tenemos una relación. Yo puedo generar mi propio sistema de adoración, mi propia búsqueda. Como comentaba con unos amigos, que por ejemplo hace poco salió la fiesta de la tradición, ¿cierto? Judía, pero también al mismo tiempo está la fiesta bíblica de Pesaj, la fiesta bíblica de la liberación, que se vive el recordatorio de la salida de Egipto en aquellos años, en la época de Moisés. Entonces por eso les dije, hay una tradición que enseña, sí, efectivamente, una ceremonia, un ritual que se llama Agadá de Pesaj, donde cada familia, ¿cierto?, en Israel y en el mundo, celebra una celebración donde está por lo menos unas 2 o 3 horas y sería suficiente, ya cumplí con el mandamiento de celebrar Pesaj o la Pascua. Por un lado, el místico no toma esa fiesta como algo tradicional o como algo religioso, lo vive y puede estar fácilmente más de 3, 4, 5, 6 horas viviendo y experimentando lo que significa salir de la esclavitud. No es un mero ritual, es una vivencia. ¿Sí? El misticismo puede encontrar unidad en las múltiples revelaciones de la divinidad, sin enmarcarlas o definirlas en una sola interpretación. Es muy peligroso cuando alguien quiere, de cierta manera, meterte en la mente de que la Sagrada Escritura solamente tienen una interpretación teológica, o hermenéutica, o apologética, o la homilética, como quieran llamarle. Del misticismo nosotros podemos vislumbrar que la escritura tiene cientos de formas de poder interpretarse, con técnicas especiales, sobre todo en el idioma hebreo, donde busca, a través de permutaciones, cambios de palabra, cambios de letras, posicionamiento de letras, y van saliendo nuevos conceptos. Cuando alguien estudia, por ejemplo, la historia de la Kabbalah, se va a encontrar con múltiples revelaciones, así como nosotros lo vamos a ver en este curso. Hubo periodos, por ejemplo, que la revelación de la Kabbalah efectivamente apareció en el siglo XIII, luego pasaron los años y en el siglo XVI hubo otro tipo de revelación de la Kabbalah. Y ya en el siglo XVIII, bordeando el siglo XIX, tenemos que la Kabbalah nuevamente viene
a mostrar una faceta, una interpretación, no olvidándose de la que ya hay, sino que ya estamos hablando de períodos especiales. Cuando alguien ve por internet la palabra Kabbalah y escucha a sus exponentes, lo primero que viene a la mente es no saber en qué o de qué están hablando. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la Kabbalah que apareció allá en la tierra de Provenza, de Gerona, de Castilla, de Aragón, a una que está establecida, por ejemplo, en Safed, en Israel. Cuando hablamos de Safed, estamos hablando de una localidad de Israel donde hay una nueva revelación de la Kabbalah, distinta en algunas cosas, como la que se desarrolló en España, o al sur de Francia, o parte de Alemania, que es la que empezó en el siglo XI, XII y XIII. Pero cuando hablamos de mística estamos hablando de mucho antes. Estamos hablando de un desarrollo que ya venía desde los tiempos de Adán. Claro, como no hay registros escritos, se piensa como que no existió. Y hay muchos investigadores o profesores que dicen que antes no hubo cábala. Entonces parten desde el siglo XIII y esto no es 100% real, o sea, hay una definición que no está correctamente definida, porque como hemos visto anteriormente, la Kabbalah toma ese nombre o esta sabiduría se toma de ese nombre a partir del siglo XIII, pero no es que no haya existido antes. Entonces, por eso cuando uno estudia la historia, a uno lo enmarca para poder tener referencia y después, claro, uno va a volar, despega, vuelve, vuelve a despegar, vuelve a un aeropuerto, por así decirlo. Y cuando la persona no tiene ese aeropuerto, entonces empieza a divagar, empieza a ver videos y después toma de esto otro. Y yo me he dado cuenta que en la red alguien puede tomar de la Kabbalah y de repente lo mezcla con escuelas de misterio que no tiene nada que ver con la Kabbalah original. Entonces tiene un caldo de cultivo, como se dice. Tiene un caldo de cultivo. Y ese caldo de cultivo, en el fondo, en vez de revelar o de mostrar luz, termina por oscurecer a la persona y terminar por confundirla. El misticismo puede encontrar esa unidad a las múltiples revelaciones. No encuentra nada que no estuviera dentro del sistema divino. Entonces esto es importante que lo sepamos a la hora de entrar ya de lleno en el curso. Vuelvo a repetir, la gente dice, wow, yo quiero saberlo todo al tiro. No, hay un proceso, por eso que este curso tiene sus procesos, estamos en los preliminares. Luego ya nos vamos a ir de lleno al estudio, pero para que ustedes puedan notar y diferenciar lo que es religión y lo que es la mística. Y en este caso, la Kabbalah no es religión, procede de la mística, en este caso la mística hebrea o la mística judía, para hacerla diferenciar de otras místicas. Bien, en la diapositiva que ustedes ven en estos momentos, dice, el misticismo no desecha las leyes. Hubo una época que un grupo muy minoritario desechó las leyes y la vamos a ver en su momento. Y eso trajo grandes calamidades a la comunidad y prácticamente a toda Europa. Porque esta clase de místicos intentó desechar las leyes y transgredirlas para formar un movimiento pseudo cabalístico que no tenía nada que ver, que fue una minoría en todo caso. Pero aún así, de esa minoría se repartieron muchas fuentes y que la mayoría, cuando lee ese tipo de textos,
cree que pertenece a la Kabbalah, pero no logra diferenciar de que hay una pseudo Kabbalah, por así llamarlo. Como veíamos anteriormente, hoy, cuando alguien hace un estudio de la Kabbalah y personas que toman de estas fuentes de la pseudo Kabbalah, termina por decirle a la gente: no crean en estos conocimientos de la Kabbalah porque distorsiona a la Biblia. Por eso que es necesario que nosotros tengamos un antecedente histórico para saber qué texto fue el que tomaste tú, para lograr diferenciarlo entre la Kabbalah real y la pseudo Kabbalah que se divulgó cerca del siglo XVIII y XIX, donde ocurrió un fenómeno bastante extraño y que hoy día los investigadores le han dado mucho a ese tema, y otros investigadores quisieron ocultar lo que sucedió en el siglo XVIII y siglo XIX, y algunos en el siglo XVII, que dijeron: no, esto no lo tenemos que sacar a la luz porque esto nos va a perjudicar, cuando lo primero que hay que hacer es precisamente mostrar cuando una persona intenta modificar o distorsionar esta sabiduría del misticismo. En ningún caso, como ustedes y yo, estudiante número uno, ¿por qué digo número uno? Porque yo soy un estudiante, ustedes también. Y no porque diga número uno quiere decir el mejor, no, al contrario, porque yo también tuve la misma dificultad que tuvieron ustedes al intentar recopilar información y nadie te quiere ayudar porque tampoco ellos la conocen. El misticismo jamás va a desechar las leyes divinas, las leyes escritas de la Torá o de la Biblia, jamás. Si un religioso empieza a acusarnos de que nosotros estamos modificando las leyes, son las leyes humanas, no las leyes bíblicas. Un místico, por ejemplo, puede orar o rezar o buscar a Dios sin límite de tiempo. La religión te dice: no, en estas reuniones nosotros oramos y rezamos 10 minutos. Después hacemos otra oración de 10 minutos, otra de 5 y eso sería la oración. El místico no, modifica eso y dice: no, tienes que orar o rezar mucho más. Alabanza, canción, búsqueda, diferente. ¿Mm? El místico puede modificar la ley humana, no la ley divina. Esto tiene que quedar súper claro y lo vamos a ir viendo en este curso. También hay un orden, pero ese orden es flexible y no rígido como en la religión. ¿Mm? No quiere decir que una persona que empiece a leer textos místicos sea una persona irresponsable. ¿Por qué? La religión tiene miedo cuando alguien no está en su sistema y lo tachan y lo acusan de ser alguien hereje, desordenado, que no se somete a un líder. Y la mística nunca se ha sometido a un líder, jamás. ¿Por qué? Porque el único líder que tiene el místico es el creador. Entonces, aquí surge una pregunta bastante interesante. ¿Puede un místico ser religioso? La respuesta es sí. Y nosotros encontramos a grandes sabios, a grandes rabinos, que algunos eran cabalistas y nunca se apartaron de la religión, porque ellos sabían que la religión podían moldearla en aras de la mística, por así decirlo. Ahora, la pregunta es: ¿puede un religioso ser místico? La respuesta es: podría, aunque se desgastaría, ya que su impulso estructural le haría dudar de todo. Cuando uno conversa y quiere, no sé, ampliar el rango de espiritualidad, una persona religiosa y quiere eh, ver o analizar esto que le estoy contando a ustedes, de por sí va a transformarse en un místico. Y un místico puede convivir con la religión perfectamente, pero no se somete a ella. En cambio, un religioso que quiere ser religioso
¿Por qué? Porque su papá es religioso, porque su mamá es religioso, porque viene de familia religiosa. Cuando quiere experimentar la espiritualidad, constantemente va a entrar en un desgaste emocional, estructural, un impulso. ¿Por qué? Porque va a estar, por un lado, teniendo una imagen frente a la religión, frente a sus familiares religiosos, y por otro lado quiere él salirse del esquema y quiere entrar en el misticismo, como se dice, en la búsqueda plena y sin intermediario. Si el religioso quiere quedarse ahí, constantemente va a tener una lucha y va a entrar en un desgaste, pero no lo limita a que pueda ser un místico, aunque el trabajo puede ser triple, cuádruple, y va a terminar por desgastarte, o bien te quedas en la religión, o bien en la mística. Al revés, un místico sí puede ser religioso. De hecho, lo vamos a demostrar nosotros con algunas biografías de algunos sabios, algunos místicos cabalistas, y que ellos seguían estudiando, por ejemplo, la halajá. La halajá es el compendio de leyes interpretativas de pasajes bíblicos, y ellos nunca dejaron de estudiar halajá. De hecho, hay uno muy conocido que se llama el rabí Abraham Abulafia. Él nunca dejó de estudiar la, el libro La Guía de los Perplejos de Rabí Moshe Ben Maimón, más conocido como Maimónides. Y de hecho, a él le gustaba Abraham Abulafia, que él implementó el sistema de la Kabbalah extática, la Kabbalah del éxtasis, de la búsqueda, de la meditación. Él nunca dejó de leer el Morene Bujim, creo que se llama en hebreo, que se tradujo como la guía de los descarriados o la guía de los perplejos, que fue un escrito de un sabio, de un rabino, que no era cabalista, era súper racional, era médico y súper racional, súper intelectual, y que él trataba de colocar las bases de la racionalidad dentro de la religión judía. Y perfectamente Abraham Abulafia, el rabí Abraham Abulafia, leía los textos y de hecho hasta los recomendaba. Pero no para que se encerraran en eso, sino que para que tuvieran un aterrizaje o tuviera una referencia de cómo se deben hacer las prácticas de la religión. No hubo ningún problema. Entonces, nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones, que un místico es alguien que puede convivir perfectamente, no con una religión, puede convivir con otro tipo de persona que a lo mejor tiene su creencia, tiene su religión, y jamás lo va a rechazar. El religioso sí, te rechaza a la gente. Por mucho que se diga que no se rechaza a la gente, sí se rechaza. Yo lo he visto, lo vi en la religión muchos años. En la religión sí se rechaza a la gente. ¿Por qué? Si tú no estás de acuerdo conmigo dentro del marco de la religión, te desecho. O sea, si tú no estás conmigo, tú estás contra mí. Malinterpretando las escrituras y los consejos del gran Mashiach, rabí de rabíes, cuando él dijo: el que no recoge conmigo desparrama. Entonces tomaron ese texto, lo cambiaron y lo interpretaron de manera religiosa. Pero resulta que Jesús era judío, entonces no era cristiano. Encontramos esa dicotomía, esos cambios opuestos. Jesús, el Mesías, era judío, no era cristiano. Entonces la gente cristiana se toma de ese pasaje para apoyar su cristianismo. Entonces aquí encontramos ese tema. Un místico jamás va a rechazar a una persona que sea de otra religión. De hecho, cuando me inicié en el estudio de la Kabbalah, yo recuerdo en esas reuniones que teníamos, que al lado mío tenía alguien que era budista, por otro lado tenía alguien que practicaba el yoga, y por otro lado había una persona que era un testigo de Jehová y que estaba conociendo esto, y había uno que era un ateo, y había otro que se había desilusionado de la religión, y perfectamente en nuestras reuniones podíamos convivir, conversar, servirnos un café y tener una muy buena conversación de amor, de cariño y de respeto. Yo no entiendo
no entiendo cuando la gente dice que no se puede convivir con una persona que es de otra religión. De hecho, está demostrado en la historia que en España hubo una época, en Sefarad, hubo una época que convivieron judíos, musulmanes y cristianos. Y de hecho, muchas fiestas, algunas fiestas judías, se invitaba a los musulmanes y se invitaba a los cristianos para comer en una mesa, en una familia, en un entorno familiar. Fiestas bíblicas. Por otro lado, musulmanes también hacían lo mismo y cristianos también hacían lo mismo. El problema empezó a ocurrir cuando alguien defiende su religión. Y ahí nosotros perdemos el objetivo. ¿Por qué? Porque la Kabbalah, el estudio de la mística hebrea, viene a unificar, no a dividir. Obviamente no acepta todo. ¿En qué sentido? No va a aceptar algo que va en contra de la libertad de alguien. Obviamente el místico va a rechazar todo tipo de práctica que se parezca al sometimiento de las personas. Eso es obvio, no lo va a permitir todo. Entonces, nosotros, mis amigos, nos falta mucho que aprender. Y por eso que queremos hacer este tipo de curso, para demostrar históricamente que sí convivieron. Y yo, como les decía, yo recuerdo que había un budista, había uno que practicaba yoga, había un testigo de Jehová, había una persona que se había desilusionado de la religión, y estaba yo mismo en las clases de Kabbalah, y recuerdo que compartíamos y hasta nos echábamos de menos. De verdad, hasta nos echábamos de menos, y cuando terminaban las clases nadie se quería ir porque queríamos abrazarnos, seguir estudiando, seguir aprendiendo, y resulta que no hubo nunca una imposición. De hecho, del líder, del instructor, del compañero de curso, nunca hubo, ustedes tienen que creer lo que yo digo, jamás, nunca lo escuché. Lo mismo les digo yo a ustedes. Este curso va a ser, obviamente, desde un punto de vista personal, ¿cierto? Pero que también está basado en fuentes históricas, pero en ningún momento quiere decir de que yo tengo la verdad absoluta. Que necesitamos, sí, tener una fuente, una banderilla para guiarnos totalmente. ¿Sí? Totalmente. Entonces, mis amigos, en esta clase que ya está por finalizar, como les dije, las clases van a ser de 30 minutos a 40 minutos, y las clases en vivo puede que de repente nos pasemos hasta los 50 o hasta los 60 minutos. Debe quedar bien claro los conceptos. Eso sí, no hacemos las clases tan largas para que sea práctico, ¿m? Para que quede la idea bien clarita. ¿Puede un místico ser religioso? Totalmente. ¿Puede un religioso ser un místico? Le va a costar. Porque como les decía, bajo mi experiencia personal, una persona religiosa, porque yo también estuve ahí, constantemente va a defender su religión. Y si dice, no rechazamos a ninguna persona, siempre y cuando esa persona se adapte a mi sistema. Si no se adapta, entonces lo expulso. Y la gente dice, no, yo nunca he expulsado a gente, pero con tus hechos lo expulsas. No es necesario decirlo con la boca. El no saludarlo, el mirarlo de pie a cabeza, el rechazarlo, el no tomarlo en cuenta, eso se llama expulsión. La religión siempre se escuda en ese sentido, en decir, no, yo no le dije que se fuera, yo no echaba a nadie, pero con tu actitud sí lo haces. Entonces, tenemos la gran diferencia entre una persona que es religiosa, pero de manera pura, sencilla, y que puede convivir con un místico, y un místico puede convivir con ese tipo religioso. Pero una parte de la religión también se encuentra con un escenario totalmente radical, en que es intransigente y no quiere que le quiten o le saquen o le modifiquen su estructura religiosa. El místico no necesita de eso. El místico puede aprender su propia técnica,
su propio sistema espiritual. Bien, entonces mis amigos, les agradezco su tiempo y bueno, vamos a continuar con una nueva clase que vamos a revisar, que fue cuándo fue el momento en que se dejó de creer en lo sobrenatural. Esto es muy importante. ¿Ya? Así que un abrazo, cariños, y ojalá puedan ver este video y recomendarlos con quienes ustedes deseen.